Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el primer capítulo de esta teoría. Antes de iniciar recuerda que te puedes suscribir y darle like si el video es de tu agrado. Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos. Capítulo 1, un misterio sin resolver. Después del descubrimiento más grande en la historia de la humanidad, las personas se enteraron de que no únicamente hay titanes que se convierten en humanos, sino que también, organismos terrestres gigantes no identificados aparecieron al mismo tiempo que el titán colosal y el titán acorazado destruyeran los muros. Fue ahí donde comenzó la batalla de la humanidad, donde todo parecía perdido, hasta que apareció él, un antiguo depredador alfa. Un dios en todo el sentido, él, cual ayudó a la humanidad a salvarse de la extinción, de unos seres que solo buscaban la devastación y la supervivencia de su especie, pero también, con ayuda de muchas personas que dieron sus vidas para conseguir la victoria, soldados y civiles, conseguimos descubrir que Amy Leonard era uno de los traidores infiltrados en los muros, pero después de su derrota, nadie sabe qué ocurrió con ella. Hasta ahora, con Angie ella estaría examinando la zona donde fue la batalla de Eren contra la titán hembra. En eso ella pensaría, rayos, aún después de todo el esfuerzo que hicimos, aún después de todas las muertes que provocó, la titán hembra logró escapar, pero en eso ella vería en el suelo un fragmento extraño, a lo que después diría, ¿qué es esto? En eso ella lo examinaría y diría, es muy similar a la cristalización que utilizó Annie cuando la emboscamos en el bosque de los árboles gigantes. En eso ella sería sacada de sus pensamientos, ya que todos dirían, ¿pero qué es eso? No puede ser, ya vieron, a lo que después Angie iría rápidamente y después junto a todos, verían como de una parte del muro que fue destruida, un titán estaría dentro de los muros, a lo que después un soldado le diría, ¿qué hacemos, sargento? A lo que después ella diría, ese titán no puede estar ahí por casualidad, pero eso significaría que, a lo que después ella sería sacada de sus pensamientos, ya que alguien le habría tocado su hombro, a lo que después ella diría, Pastor Nike. En eso él le diría, no permitas que a este titán le dé la luz del sol. Con Erwin, los soldados le dirían, que de momento solo pueden cubrir al titán con sábanas. En eso él diría, bien, lo entiendo, a lo que después los soldados le dirían, que ellos no entendían nada de lo que había sucedido. A lo que después él les diría, eso era obvio, hay personas que tienen conocimiento sobre las cosas, de las que los demás no tenemos ni idea. Al mismo tiempo, con los amigos de Annie, ellos estarían recogiendo los cuerpos de las personas que murieron cuando la titán hembra y Eren aparecieron. Mientras tanto con Angie, pasaría todo como la historia original, donde ella le preguntaría al pastor, ¿por qué había titanes dentro de los muros? A lo que después él contestaría, que no contestara nada, hasta que reparen los daños de la iglesia, pero sobre todo, que le den una disculpa porque sus seguidores murieron, a lo que después ella se enojaría y lo tomaría de la camisa y después lo pondría en la orilla del muro, y lo amenazaría con dejarlo caer, pero él se negaría a darle esa información, y después ella lo dejaría vivir, y en eso le preguntaría, dígame, ¿acaso las demás murallas también están hechas de titanes? Y en eso sonaría una campana y un soldado llegaría y diría, los titanes han entrado en la muralla Ross. Mientras tanto, en las afueras del muro María, una extraña criatura, estaría desplazándose hasta llegar al muro, a lo que después empezaría a trepar el muro María, destruyendo una gran parte de él, hasta llegar al otro lado, a lo que después él estaría mirando al enfrente y después miraría a todos lados, a lo que después él se colocaría de pie y daría un fuerte rugido, y en eso su cuerpo empezaría a cambiar de color, pasando de un tono rojizo sangre, a uno más oscuro, al mismo tiempo que empezaba a crecer más y más, hasta incluso obtener una cola mucho más grande, a lo que después la extraña criatura terminaría de transformarse y después se erguiría y comenzaría a caminar a paso lento, mientras se adentraba más dentro de las murallas, a lo que después al llegar a un bosque, la criatura vería como enfrente de él habrían unos seres pequeños, que parecían ser muy similares a los que lo atacaron en la costa. En eso se comenzarían a acercar, pero Shingoxi ya los aplastaría y seguiría su camino. Mientras tanto, con Sasa, Connie, Reiner y Bertolt, ellos
estarían platicando sobre el por qué les pidieron que se quedaran ahí, sin sus equipos de maniobras, ya que los demás soldados sí los llevaban. En eso Konie diría, vaya, mis padres siempre me decían que un enano como yo nunca podría convertirse en militar, pero resulta que soy más que eso, porque no solo combatí contra los titanes, sino que también tenía como aliado a un monstruo que podía tocar las nubes. ¿Quién lo diría? Tal vez con esto sea la envidia de mi pueblo. Aló. Que después Sasa diría, es cierto eso, nunca nos imaginamos que además de titanes existieran monstruos como Raleigh, a lo que después Reiner diría con una mirada seria y fría, porque le siguen diciendo Raleigh. En eso ambos lo mirarían, a lo que después Konie diría, ¿de qué hablas Reiner? A lo que después él diría, esa cosa jamás fue humano, ni mucho menos un amigo, siempre nos ocultó la verdad sobre lo que era, así que ¿por qué deberíamos seguirle diciendo? Raleigh, ¿cuál era su nombre? Ah, es cierto, Godzilla, a lo que después él movería una pieza del tablero de ajedrez. En eso Konie diría, tal vez tengas razón, pero gracias a él pudimos salvar muchas cosas, y por si fuera poco si no hubiera sido por él, esas cosas nos hubieran asesinado. Además lo mismo ocurrió con Eren y Annie, nosotros jamás nos imaginamos que ellos fueran unos titanes, a lo que después Reiner y Bertold pondrían una mirada seria, pero después Sasa diría, escuche pisadas, y son varias, a lo que después todos le dirían de qué estás hablando. En eso con los soldados del cuerpo de exploración, Mike detectaría un olor extraño y después miraría atrás y vería como varios titanes se estarían acercando, a lo que después él le daría la orden a otro soldado de que se dirigiera rápidamente a los muros interiores y que diera el mensaje de que los titanes entraron en el muro Ross. En eso con los chicos, Sasa les estaría explicando que estaba diciendo la verdad, a lo que después un soldado llegaría y les avisaría que varios titanes habían entrado en la muralla, y después les diría que evacuaran los pueblos que se encontraban en el norte. En eso todo pasaría como la historia original donde Mike les explicaría cuál sería el plan para esta situación, a lo que después él diría que si alguno conocía la región por donde se estaban moviendo, a lo que después Sasa diría que ella conocía perfectamente el terreno por donde estaban moviéndose, a lo que después Konie diría que él necesitaba ir a su casa, y que después guiaría a su equipo. En eso Mike diría que tenía su permiso, a lo que después Reiner y Bertold le dirían que ellos lo acompañarían. En eso un soldado gritaría, han entrado en la aldea, a lo que después los titanes empezarían a correr más rápido. En eso otro soldado diría, oh no, han empezado a correr, qué rápidos. En eso Mike diría, Calgart, encárgate del equipo del sur, a lo que después él se dirigiría rápidamente a donde estaban los titanes, a lo que después unos soldados dirían que ellos lo ayudaran, pero otro los detendría y les diría que no podían permitir tener más bajas, a lo que después les diría que no se preocuparan por él, ya que era tan fuerte como el Capitán Levi. En eso Mike empezaría a pelear contra los titanes, mientras que los demás soldados evacuaban cada pueblo dentro del muro Ross. Mientras tanto Godzilla estaría dirigiéndose a la Isla Paradise por el mar, pero en eso él se daría cuenta de algo, a lo que después él saldría del agua y podría observar una gran tormenta que se encontraba por encima de todo el mar, pero lo que le llamaría la atención era que esta tormenta era similar a la que rodeaba la isla Calavera, pero esto se le hacía extraño ya que él no había visto este tipo de fenómenos climáticos, además que si se estaba dirigiendo a la isla Calavera, debía por lo menos sentir la esencia de un titán muy conocido por la especie de Godzilla, o incluso, al tratarse de una tormenta eléctrica, podría también ser creada por una antigua amenaza del espacio, pero después Godzilla no le tomaría más importancia y comenzaría de nueva cuenta a ponerse en marcha hacia su destino. Mientras tanto con Eren, él estaría despertando de su sueño ya que después de la pelea contra Annie, él había quedado muy exhausto. En eso él vería a Mikasa, a lo que después se colocaría de pie y recogería la bufanda de ella, a lo que después ella lo miraría y él le diría, toma esto, se te cayó, a lo que después ella tomaría su bufanda, y él le diría, deberías descansar, a lo que después ella diría, lo siento, estoy bien, pero en eso alguien abriría la puerta con mucha brutalidad, a lo que después Armin les diría, Eren, Mikasa. En eso ambos lo mirarían y él les diría, ocurrió algo terrible, los titanes han cruzado la muralla Ross. Con Eren, él estaría en
su oficina, a lo que después entraría Levi y diría, carajo, nunca me dejan dormir malditos titanes, a lo que después Erwin lo miraría y le diría, puedes ir. A lo que Levi contestaría, ¿acaso me queda otra opción? En eso un soldado le diría, el capitán Mike podrá controlar la situación, es alguien muy fuerte, a lo que después Erwin diría, sí, eso espero, con Mike, él seguiría luchando en contra de los titanes que irrumpieron en la muralla Ross, a lo que después diría, van 4, pero yo creo que ya es momento de retirarme, con esto he ganado el tiempo suficiente. En eso él llamaría a su caballo, a lo que después diría, mientras miraba a un titán, aún así me preocupa bastante ese anormal, es muy diferente a los demás, debe medir casi 16 metros, además su cuerpo está cubierto por pelaje como una bestia, lo que lo hace muy diferente a los demás, pero por lo visto no tiene un rumbo establecido. En eso vería como su caballo se estaría aproximando, pero después se sorprendería, porque el titán anormal habría tomado su caballo, a lo que después diría, oh no, lo agarro, ¿acaso esto es una maldita broma? Pero en eso miraría como el titán arrojaría su caballo contra él, provocando que él cayera del tejado donde se encontraba, cayendo en las fauces de un titán, provocando que Mike no pudiera moverse, ya que el titán lo habría agarrado y lo estaría mordiendo de las piernas, provocando que Mike gritara de dolor, a lo que después se escucharía una voz que diría, detente. En eso el titán anormal se colocaría enfrente de Mike y después se sentaría, a lo que después lo miraría fijamente a los ojos, al mismo tiempo que Mike estaba sorprendido, a lo que después el titán que sostenía a Mike lo mordería de las piernas, a lo que después el titán anormal diría, oye, ¿que acaso no te dije que esperaras? A lo que después lo tomaría de la cabeza explotándosela, a lo que después Mike caería al suelo, pero en eso el titán bestia diría, dime soldado como sé, llama ese artefacto que tienes ahí. Ante esto Mike estaría bastante sorprendido y muy asustado al ver cómo ese titán estaba hablando, a lo que después el titán bestia diría, esa cosa que tienes en la cintura y vuela, pero Mike no le respondería porque seguiría muy impactado por eso, a lo que después el titán bestia le diría, estoy bastante seguro de que hablamos la misma lengua, a lo que después miraría el equipo de Mike y diría, veo que también usan espadas, lo que me da a entender que ustedes ya saben lo que tenemos en la nuca, pero bueno, supongo que por tu miedo tampoco podrás decirme si la criatura que se dirige hacia aquí tiene algo que ver con ellos, además de contestarme unas cuantas preguntas que me tienen bastante intrigado sobre unos cuantos rumores de que en esta isla hubo una gran contienda entre unos monstruos, donde también se vieron involucrados ustedes, pero sobre todo me encantaría saber más específicamente sobre uno de ellos, que se hace llamar Godzilla, del cual hasta donde tengo conocimiento, fue el que asesinó a los otros dos, ¿o me equivoco? Bueno, no importa, de cualquier manera, yo obtendré las respuestas que estoy buscando, pero de momento supongo que me tendré que conformarme con esto, a lo que después él se acercaría a Mike y tomaría su equipo de maniobras tridimensionales, para más específico, tomaría el artefacto que hace que puedan volar. Ante esto Mike se asustaría mucho y después se cubriría, pero después se daría cuenta de lo que tomó y se aliviaría un poco, pero después se acordaría de las palabras que le dijo a su compañera. En eso él diría, mientras continúe peleando, aún no estaremos perdidos, pero en eso el titán bestia lo escucharía y después diría, si quieren ya se pueden mover. Ante esto todos los titanes se dirigirían hacia donde estaba Mike, ante esto él se asustaría y se impactaría muchísimo, a lo que después diría, oh no, y en eso todos los titanes se lo empezarían a comer vivo, mientras le desgarraban sus partes, a lo que después el titán bestia diría, lo sabías y podías hablar. En eso él comenzaría a caminar y diría, son tontos porque no saben lo que ocurre en su propio jardín, pero tienen ideas bastante interesantes, pero en eso el titán bestia se detendría ya que desde ahí, él podría ver a lo lejos como algo se estaba aproximando, a lo que después él diría con sorpresa, vaya, así que cada vez estás más cerca. El soldado no me dijo nada de lo que yo quería escuchar, pero tal vez si tengas alguna relación con esos otros monstruos de los que me hablaron. Bueno, después de ver cómo aplastaste un muro como si no fuera nada, y por tu gran tamaño, me haré a un lado y veré qué es lo que haces tú, a lo que después el titán bestia se iría de ahí. Mientras tanto a lo lejos de la muralla Ross, en el muro María para más específico, alguien estaría
parado arriba de él, a lo que después esa persona diría, ¿qué es esto? ¿Quién fue capaz de hacer esta destrucción? A lo que después la persona diría con mucha sorpresa, no puede ser, ¿acaso fue Raleigh? Mientras tanto en la costa de la isla Paradise, Godzilla habría llegado y después él se colocaría de pie mientras salía del agua, a lo que después él miraría un rastro de destrucción de lo que parecía ser un puerto, que le llamaría la atención, pero sobre todo ver cómo habría un muro en la playa, similar a los que se hallan dentro, pero Godzilla no le tomaría más importancia y comenzaría a caminar, así destruyendo el muro de las playas, a lo que después él seguiría un rastro extraño que se dirigía al centro de la isla, para más específico, a los muros donde se encuentran Eren y los demás.